Hemos estado viendo la serie de Lucas, ¿verdad? Estamos en Lucas 11. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Amén. Padre hermoso, venimos delante de ti dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder seguir predicando tu santa palabra, Señor. En esta ocasión ya en el capítulo número 11, Señor, a partir del verso 14 hasta el verso 32, Señor. Nos gozamos contigo, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y te rogamos, bendito Dios, que tú nos des, bendito Padre, el hambre, Señor, la sed, la entereza para estar pendientes en cada una de tus palabras, Señor. Porque sabemos que tu palabra, Señor, fue escrita para edificación de nuestra vida, para bendición de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de cada una de tus palabras, para que nuestra vida, Señor, sea ilustrada y podamos entender y comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, bendito Dios. Agradecemos tu bondad para con nosotros, y a ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. Amén. Bien, familia, allá en donde te encuentres, en tu casa, te pedimos de favor que invites a otros, que ellos también puedan estar escuchando, conociendo la palabra de Dios, y que junto con toda la iglesia aquí presente estemos siendo ministrados por nuestro Dios. Amén. Ok. Vamos a comenzar. Entonces decíamos Lucas capítulo 11 versículos a partir del 14. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Con esa disposición, con esa alegría en su corazón, pues vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios a partir del versículo número 14, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Echando afuera un demonio. O sea, ¿es realidad esto? Sí. ¿Quién lo estaba echando? Jesús. Entonces, ¿hay demonios que pueden poseer a las personas? Sí, ¿verdad? Por eso está escrito en su palabra. No es del ronco pecho de alguna persona, sino que Jesús mismo lo está hablando aquí. Él certifica esto, ¿verdad? Dice que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Los demonios son capaces de poseer a las personas. Esto es una realidad. Hemos visto, ¿sí? Ya en alguna ocasión hemos tenido experiencia de que esto sucede. Y en lo personal soy testigo y he participado en echar fuera demonios, ¿verdad? En el nombre y el poder de Cristo Jesús. Y sabes una cosa, a través de ello nosotros podemos darnos cuenta que los demonios no entran nada más porque sí a las personas. Dios nos dio un libre albedrío. Lo sabemos, lo conocemos, que fuimos creados así, con libre albedrío. Dios no creó autómatas ni robots, ¿sí? Y menos bots, sino que lo que hizo Dios fue darnos esa capacidad de decisión. Bueno, las personas que son poseídas por demonios es porque ellos han dado pie a esto, ¿sí? Toda la persona necesita venir a Jesucristo y reconocerlo y recibirlo como su Señor y Salvador. De esta manera, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Él viene y habita en nosotros. Entonces, al habitar en nosotros, cuando le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, no puede ser habitado por ningún demonio, porque hay alguien que habita, ¿sí?, nuestro ser. Por lo tanto, aquellas personas que están endemoniadas son personas que tuvieron la capacidad de decisión. Ellos han decidido no llenar su corazón
su ser con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Cuando alguien es liberado de un demonio, como vemos aquí a Jesús que liberó a una persona de un demonio mudo, dice, ¿qué pasa? La habitación queda ¿qué? Vacía, barrida, porque Jesús ya echó fuera ¿qué? El demonio. Las personas no pueden echar fuera demonios, los echa Jesús. La persona implora a Jesús que lo haga, ¿verdad? Y entonces Jesús lo hace. Somos usados para eso. Y es necesario entonces que nosotros tengamos claro que las personas deciden por sí mismas ser llenas de Jesús y su Espíritu, o ser habitados, poseídos por demonios. Entonces, esto es una realidad. Jesús echó fuera un demonio que era ¿qué? Mudo. Un demonio mudo. ¿Y cómo es que era mudo? Bueno, la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que Jesús se dio cuenta de ello. Este demonio era mudo, la persona no podía hablar. Nosotros debemos de reconocer también que hay demonios que controlan, ¿sí?, tus miembros psicomotrices o psicomotores, de tal manera que en esta ocasión esta persona no podía hablar. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Muchas gracias. Dios te bendiga. Ok, pero ¿qué fue entonces lo que hizo Jesús? Echa fuera el demonio. Pero aparecen personas mezquinas, malvadas, terribles, que verdaderamente es algo atroz que existe este tipo de gente. Yo no sé si alguien alguna ocasión te levantó un falso o te quiso levantar un falso. Pero yo recuerdo en una ocasión que estaba yo pesando una esencia que me habían pedido, me pidieron 10 gramos, ¿sí? Se los pesé. Y la persona me dice, oiga, no está bien pesado, ahí son como 7 gramos. Y la verdad, a mí esto sí me molestó, ¿sí? No me enojé contra la persona, sino la expresión. Todavía no era yo pastor, eso fue hace muchos años. ¿Y por qué? Porque estaba hablando sin conocerme, sin que le constara lo que ella estaba hablando. Así que agarré mi báscula y se la puse enfrente y pesé lo que yo le había despachado. Y resultó que hasta me pasaba ligeramente. Pero me molestó mucho porque yo tengo que cuidar que el nombre de Dios no sea vituperado, porque yo soy un cristiano. Y yo tengo que ser una persona íntegra. Y la gente tiene que saber que el cristiano es una persona íntegra. Tiene que cuidar su testimonio, porque eso es cuidar el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que eso me molestó mucho. Se lo comenté a mi esposa, a mi familia. Es algo que no me gusta que la gente dude de mi integridad, a menos que me lo pueda demostrar. Y por eso es que cuido mi integridad. Y como cristianos, cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestra integridad. Que nadie pueda acusarte de nada malo. Entonces, pero aquí vemos que estas personas acusan a Jesús, lo calumnian de que él, en sociedad con Satanás, echa fuera a los demonios. ¿Ustedes creen que esto le pareció a Jesús?
por lo que yo pude leer aquí y que vamos a estar viendo, la verdad es que Jesús, por supuesto que se alteró. Como dicen por ahí, se calentó, ¿no? Porque ¿cómo es posible que pudieran hablar así de Él? Si Él es Dios mismo y Él es puro. Y tratan de hacerle creer a las demás personas que estaban viendo esto que estaba sucediendo, que no era, que eso no venía de Dios, sino que venía del mismo Satanás. Entonces estaban, ¿qué diciendo de Jesús? Que era un mentiroso, ¿verdad? Que era un fraude, que eso que pasaba era porque se unía con Satanás y Satanás tenía el poder de echar fuera a los demonios. Eso es lo que ellos estaban aquí diciendo. Y esto es algo verdaderamente, una aberración. Así que el Señor Jesucristo empieza a mostrarles. Así, pues ahora les voy a hablar sobre este tema, dice. Sobre los demonios y sobre mi poder. Y ustedes van a saber lo que les espera si no se arrepienten. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Así que debemos de tener mucho cuidado de vivir una vida íntegra delante de Dios y delante de las personas. Y debemos de tener mucho cuidado también de que cuando alguien blasfeme en contra del nombre de Jesús, tú tengas las palabras para decirle, estás equivocado. La palabra de Dios enseña esto. Por ejemplo, en un canto que tuvimos ahorita, dentro de la alabanza, ¿verdad? Decía el hermano que Jesús siempre ha estado con nosotros, al pendiente. Aun cuando no habías venido a Jesucristo, Él te bendecía. Amén. Porque la naturaleza de Jesús es de amor. Él es benigno. Entonces no podrían estarlo acusando de este tipo de difamaciones. Entonces Jesús va a dar una serie de enseñanzas y respuestas aquí. Pero a la vez nosotros podemos ver su molestia. ¿Sí? Dice el verso 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué? Cae. Jesús empieza a darles una clase de lógica. O sea, piensa tantito, les está diciendo a ellos, ¿no? Nada más date cuenta que la gente no es torpe. Tú estás hablando mentiras. ¿Por qué? Porque una nación dividida, ¿qué sucede? Se autodestruye, ¿verdad? Si nosotros recordamos la guerra de los Estados Unidos, ¿verdad? En la guerra civil, ¿qué fue lo que pasó? Se dividió en dos, ¿verdad? El norte y el sur. Y ellos tuvieron una gran batalla. Y eso les estaba haciendo mucho daño. Llegó el momento en que el sur reconoció su derrota ante el norte. Y entonces ellos empezaron a formar una nación muy fuerte, que hasta la fecha los vemos. Porque ha habido unidad entre ellos. Y también nos dice, ¿verdad? Nos pone de ejemplo también una casa, una familia. Una familia dividida, el esposo con la esposa, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la familia? Es destruida, es asolada, dice, cae, ¿verdad? Y eso lo hemos visto muchas veces en matrimonios que, ¿qué pasa? Se enojan entre ellos, cada uno toma su propia decisión, se vuelve egoísta y no les importa la familia, se importan primero ellos mismos. No les importa si se queda sin padre
o si se queda sin madre. Lo que les interesa es ¿qué? Su propio yo. Pero ¿qué enseña Jesús? Que debe de haber ¿qué? Unidad para que esto ¿qué? Esté fuerte, esté de pie. Entonces lo que le estaban acusando a Jesús de que él estaba en sociedad con Satanás para echar fuera demonios, era absolutamente mentira. Jesús es Dios y Él tiene todo el poder. Pero las cosas de Dios el diablo siempre ha querido ¿qué? Destruirlas, minimizarlas. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido, aún con las mismas naciones. Esta nación ha tenido muchas guerras y no crece porque ha habido falta de unidad y solamente ha habido ¿qué? Mi propio yo. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que quiere Satanás y eso quiere también dentro de las familias, dentro del hogar, dentro de la casa. Que haya división. ¿Para qué? Para que caigan. Satanás quiere asolar a la casa y a toda la sociedad. Y Jesús les demuestra aquí una cosa. Dice, no sean ridículos. ¿Cómo es posible que piensen así? Satanás no puede atacarse a sí mismo, porque entonces ¿qué está derribando? ¿Qué? Su propio ¿qué? Reino. Él no puede aliarse conmigo, porque yo siempre le estoy haciendo daño. Porque a eso vino Jesús, a acabar con Satanás. Entonces, ¿cómo pueden ustedes comparar esto? Satanás busca hacer daño, por eso está poseído este hombre. Yo busco el bien para este hombre, por eso lo libero. Entonces, hay una gran diferencia. Amén, familia. Dice el verso 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios. ¿Te das cuenta? Ningún reino puede permanecer así. Pero además, tenemos que entender esto. Nunca debemos de expresarnos mal de Jesús. Jamás. Es que ahorita me está vapuleando el enemigo, estoy pasando por situaciones muy difíciles. Aún ahí está Dios. Él te está viendo, como cantamos hace un rato. Él está contigo. Tú no te das cuenta, pero Él está contigo. Siempre, donde quiera que te encuentres. Él va adelante, Él va atrás, Él va a los lados. Él va en ti mismo, porque has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú no lo has recibido, este es el tiempo para que reconozcas que has sido pecador, para que reconozcas que necesitas el perdón de tus pecados, y eso es solo a través de creer en Jesús y recibirle como tu único y suficiente Salvador. Y esto es lo que hace el Señor Jesús, estar al pendiente de todos. Si lo hace con el pueblo que no le ha recibido como su Señor, lo hace mucho más con su familia. Amén. Entonces, nosotros, familia, debemos estar siempre teniendo claro, ¿sí?, que entre Jesús y Satanás jamás hay una afinidad. Jamás. Jamás. Satanás representa lo malo y Dios siempre es bueno. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 20, perdón. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado, ¿qué? A vosotros. Ellos estaban acusando a Jesús, levantándole un falso terrible, ¿sí? Pero, además, como es esa gente que es deshonesta, ellos sabían
que ellos tenían sus propios exorcistas en aquel tiempo, y ellos decían, según Josefo, que Salomón, en su gran sabiduría, había dejado ciertas recetas de pócimas y además ciertas frases con las cuales ellos podían hablar con los demonios y entonces echarlos fuera, al saber quién era ese demonio o esos demonios. Y entonces el Señor Jesús le dice: ustedes son unos hipócritas. ¿De qué me están acusando? Ustedes sí practican cosas equivocadas. Y sus hijos los van a juzgar a ustedes por mentirosos y por practicar esas cosas. El Señor Jesús les recuerda, ¿sí?, que deben de hacer a un lado esas cosas y que deben de verlo a Él, qué es lo que Él hace. Y lo que Él hacía es exactamente lo que estaba profetizado, que vendría Jesús, ¿verdad? Y Él traería, ¿qué? Sanidad a todo corazón herido, a aquellas personas que estaban, ¿qué? Enfermas también físicamente, pero en especial traería la palabra de salvación. Y estos hombres, que eran unos verdaderos hipócritas, porque eso es la gente mezquina. La gente mezquina es una persona hipócrita que hace demasiado daño. Pero nosotros los cristianos no podemos caer en esas cosas, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. El cristiano busca no ser mezquino. El cristiano busca creer la palabra de Dios. Estos hombres vieron lo que Jesús hizo, escuchaban lo que Jesús hablaba, pero sus ojos no podían ver la espiritualidad del Señor Jesús. Sus oídos tampoco podían escucharlo, porque tenían un corazón, ¿qué? Duro. No querían reconocer a Jesús como el Mesías enviado de Dios. Por lo tanto, todo lo que Él hacía, buscaban minimizarlo. Y estos hipócritas aún le piden milagros. Querían ver otro milagro. Jesús les dice: si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ¿a quién? A vosotros. Es decir, fíjense bien, yo estoy echando fuera todo tipo de demonio. Y eso indica que yo soy mayor que Satanás. ¿Por qué decía esto el Señor Jesús? Pues ahorita lo vamos a ver. Ellos no querían reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tú y yo conocemos a Jesús. Él murió en la cruz por ti y por mí. Y Él desea que siempre estés bien. Tan desea que siempre estés bien, que ha dado su Espíritu a cada uno de nosotros como creyentes en Él, para que Satanás no tenga oportunidad de venir a poseernos. Satanás tiene la capacidad de venir y hablarte al oído, no poseerte, pero sí hablarte al oído. Dios ya habita dentro de ti, Él te habla desde adentro. Y hay una lucha, una batalla por tu atención, por tu aceptación. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión. Veamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio,
en paz está lo que posee. Hay mucha gente que hace así, ¿no? Guarda su palacio con mucha, con mucha guardia, ¿no? Para que no le puedan ni atacar, hacer daño, ni robarle sus pertenencias. ¿Sí o no? Hoy hasta existen las alarmas, ¿no? Para que no haya tanto robo. Pero en aquel tiempo no existían las alarmas. Y aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ok, según lo que está ejemplificando aquí es que Satanás es ¿quién? El hombre fuerte. Pero Jesús se declara como el mucho más fuerte, como el hombre que llega y lo saquea, le vence, le quita las armas en que confiaba y además reparte el botín. Así que Jesús les dice, ¿están ustedes equivocados? Como ¿por qué me había yo de asociar con Satanás? Ese cuate a mí no me hace ni cosquillas. Aquí el gran poderoso soy yo. Y tengo autoridad para echar fuera demonios. Así que Satanás puede mostrar poder, pero no se compara con el mío. Tan es así que como ahorita, lo que a él había hecho, he liberado a este demonio, a este hombre de este demonio. Ese hombre le pertenecía ¿a quién? A Satanás. Pero viene Jesús y lo libera. Es decir, le arrebata la vida de esa persona que estaba endemoniada. ¿Por qué? Porque Él es mucho más fuerte. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener siempre bien claro, familia. Dios es mucho más fuerte. Y cuando Él vino a tu vida y su Espíritu habita en ti, tú no estás obligado a obedecerle, ni a escucharle, ni a nada. Porque el que habita en ti es mucho más fuerte. Y no te debes de dejar intimidar por Satanás, ni sus demonios, ni nada de ello. Porque el que vive en ti, de hecho ya lo ha vencido. ¿Dónde? En la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como hijos de Dios, no debemos de tener temor, sino estar bien ciertos de que ante cualquier tipo de problema y situación, Dios el Todopoderoso habita en nosotros, está con nosotros, y cada batalla, ¿sí?, cada aflicción, Él va contigo. Y Él ya te ha dado la victoria en la cruz y en su resurrección. Porque dice la palabra que juntamente con Él hemos sido, ¿qué? Resucitados. Hemos pasado de muerte a vida. De una muerte espiritual a una vida, ¿qué? Eterna. Así que, dice Colosenses 2:15, para reafirmar esto que estamos viendo aquí, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Así que gózate, como veíamos hace rato en la alabanza. Tenemos que gozarnos, aún a pesar de las aflicciones. Tenemos que estar contentos, aún a pesar de situaciones difíciles, porque estamos ciertos que el que está con nosotros es más poderoso, es mayor a todo, es superior a todo. Así que no debemos de tener temor. Decir, ay, voy a hacerle caso a Satanás, él dice que ya no tengo perdón de Dios. No, Jesús dice, venid a mí, ¿verdad? Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar.
Y cuando hemos llegado a Jesucristo, tú y yo, ¿verdad? Porque tú y yo también, ¿qué? Pertenecimos a Satanás. ¿O vas a decir que no? Sí. Hasta que venimos en un verdadero arrepentimiento auténtico, donde entregamos nuestra vida a Él. ¿Y entonces qué sucede? Él habita en mí y yo ya no tengo que tener temor. Ningún demonio puede poseerme, pero nosotros en la autoridad de Jesús podemos permitir que Dios, ¿sí?, haga su voluntad a través de nosotros. Y cuando alguien está endemoniado, en el nombre de Jesús podemos exhortarle ¿a qué? A que lo deje, a que salga de él. Porque esto también ya lo hemos visto, que dice allá Marcos capítulo 16. Allí nos enseña. ¿Qué nos enseña? Estas señales seguirán a los que van, ¿qué? En mi nombre. Es decir, seguirán a todos los que creen en mí. Pero además en su nombre siguen esas señales. No en tu nombre, sino en su nombre. Dice, estas señales, no dice, estas señales seguirán a los que van en su nombre. De ellos mismos no, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Te das cuenta? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. ¿Te das cuenta lo que ha hecho Jesús en tu vida? Eso es lo que ha hecho. Te ha traído grandes bendiciones. Por eso es que si tu hijo o tu hija está enfermo, tú puedes ir y orar por esa persona, quien sea. Orar y ponerle manos y pedirle a Dios que Él haga la obra. No tú, que Él haga la obra. Y Él lo va a hacer porque es una promesa. Amén, familia. Ok, continuamos entonces. Verso 23 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Esto es lo que les decía. Jesús ya se había aprendido, ¿sí? Y ahora se los deja bien claro. Si tú no eres conmigo, ¿qué? Estás contra mí. Entonces, cada persona debe de tomar su decisión. Todo aquel que no ha venido a Jesucristo tiene que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? ¿Seguir asociado con el enemigo o asociarse con Jesús? Ya Jesús demostró que Él es mucho más fuerte. La decisión es muy sencilla. Sin embargo, mucha gente le cuesta mucho trabajo. Y dice, no, es que yo me porto bien. Yo no le hago mal a nadie. Soy una perita en dulce. Tengo carisma. Tengo un carácter muy agradable. Y se siente en el soñado o la soñada. Y sabes una cosa, Jesús es claro: o estás conmigo o la desparramas. Conmigo recibes botín o vas a recibir un castigo eterno. Yo no quiero que tengas castigo eterno. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz, para que tengamos la oportunidad de aceptarle, porque Él ama a todos.
Pero es necesario recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si nosotros queremos vivir una vida perfecta en nuestras propias fuerzas, estamos equivocados. Porque tú te vas a juzgar conforme a tu manera de pensar, no conforme a la palabra escrita de Dios. Y entonces Jesús les dice, o estás conmigo o estás contra mí. En una ocasión, hace mucho tiempo en Navidad, estaba yo allá en México, y pues nos sentamos y ahí platicamos, ¿no? Y estaba el yerno de mi hermana, y él era inconverso. Y hablando la palabra de Dios, porque pues se trata de eso, ¿no? O es Navidad para chupar y hacer relajo. No, puedes estar muy contento. Eso sí, eso enseña a Dios. Pero hablaba yo ahí y dice, ay, sí, entonces, o es negro o es blanco. No hay gris, ¿verdad? Sí, efectivamente, tienes razón, no hay gris. En este sentido, con Dios no hay gris. Pero yo ni estoy con uno ni con otro. Ah, no, mijito, no, estás equivocado. Si tú no estás con Jesús, ya tomaste tu decisión. No hay un terreno neutral en este sentido. O estás con Jesús, Él lo dice. Él lo está diciendo. Es el evangelio del Señor Jesús. O estás conmigo o estás contra mí. No hay términos medios. ¿Sí o no? Como cuando te casas, ¿verdad? Dices, ah, sí, ahora eres solo mío, ¿verdad? Y él dice, ah, ahora solo eres mía. Ya Dios nos ha unido y nos pertenecemos uno al otro. Y no te quiero con otra persona, sino solo para mí. ¿Sí o no? Pues Jesús dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay más. ¿Amén? Ok, entonces el conflicto contra los poderes de las tinieblas, familia, en él debe de quedarnos claro. No hay neutralidad. La palabra de Dios es bien clara. O conmigo o con el otro. Y si estás con el otro, no vas a recoger, no vas a cosechar cosas buenas. No vas a ser bendecido. No con lo más importante que es la vida eterna, sino que la vas a desparramar. O sea, la estás regando. Y esa decisión equivocada te lleva al infierno. 24. Sigue diciendo el Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, me encanta el Señor Jesús porque, hijo, es bien bueno con nosotros. Lo hacen enojar, porque la verdad se pasaron estos cuates de listos muy feo. Pero Jesús, que es tan bueno, dice, ahora voy a aprovechar y les voy a dar mi palabra y les voy a alumbrar su entendimiento. Voy a abrir sus ojos con estas palabras espirituales que son llenas del amor de Dios. Y empieza a enseñar. Dice, cuando el espíritu inmundo, o sea el demonio, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a Gadara, ¿verdad? Y allí en los sepulcros se andaba paseando un hombre que a veces hasta estaba encuerado, ¿no? Y estaba amarrado de cadenas, y cuando se alocaba mucho hasta rompía las cadenas, y ahí andaba asolando a las personas. Y cuando llegó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Recuerdan que lo liberó de esos demonios. Y le dijo al hombre, ve y preséntate allá con el sacerdote. Ponte a cuentas con Dios. Es decir, anda en el camino de Dios.
No dejes tu casa vacía, ¿verdad? Esto es lo que pasa. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando Él perdona nuestros pecados, Él nos libera de todo, de todo. No necesitabas una liberación. Cuando una persona viene a Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, en ese momento es liberado, aunque no haga ningún pancho. Porque a veces la gente quiere ver ese tipo de cosas, show. Pero ¿sabes una cosa? Aunque esta persona pasa y recibe a Jesús y lo declara como su Señor y Salvador y empieza a buscar de Jesús y a vivir conforme a su palabra, esa persona ha sido liberada de todo. Porque habita ¿quién en él? El Espíritu de Dios. Y se empieza a llenar ¿de quién? De Dios, de Jesús, ¿verdad? Entonces, el Espíritu que ha sido sacado, echado fuera, no encuentra dónde reposar en ocasiones. Como, ¿se acuerdan la legión de demonios que tenía el Gadareno? Le dijeron a Jesús, pues danos chance aunque sea de entrar a ese hato de cerdos, porque no querían estar, ¿qué? Al andar en un lugar desértico. Entonces ese demonio que ha sido echado fuera del creyente ya no puede volver a habitar, porque esa persona se está, ¿qué? Llenando de Dios. Está habitado su cuerpo. Lo único que puede hacer es, como les decía hace un rato, es influenciarlo desde afuera. Y cuando alguien se equivoca, comete un error o cae en pecado, ¿sí? Aún creyendo en Jesús, esa persona que puede venir nuevamente a Jesús, a Dios, pedirle perdón, ¿verdad? Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces nuevamente a seguir. Pero no quiere decir que esa persona fue poseída. Simplemente fue influenciada ¿por quién? Por el enemigo, desde afuera. Así que, familia, entonces el Señor Jesús empieza a ilustrarnos aquí. Amén. Dice el verso 25. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Esto nos enseña también algo, que no se trata de que como cristiano andes echando fuera demonios por todos lados. Ya vi que aquella persona está endemoniada. ¿Sabes qué? Ven, voy a orar por ti para echar fuera esos demonios, en el nombre de Jesús. Ok, y si esa persona no es encausada y no recibe a Jesús como su Señor y Salvador y no se arrepintió, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a venir el demonio que había salido y va a traer otros 7 ¿qué? Peores. Y su estado va a pasar a ser ¿qué? Peor, más difícil. Entonces no podemos andar nada más, voy a echar demonios porque tengo el ministerio de liberación y voy a echar fuera demonios por todos lados. No. Recuerdo de un hermano de hace muchos años. Llegó allí al local y me platicó que se vino de Estados Unidos caminando. Digo, ¿quién no tenías para el pasaje o qué? Y dice, no, pues es que quise venirme caminando con mi mujer. Ok. Dice, y no vas a creer, dice, fácil, había a los pies de Jesucristo más de 1000 personas y además echando fuera demonios por todos lados. ¿A poco? Sí. ¿Y luego qué hiciste con esas personas? No, pues yo les prediqué y les dije que fueran y buscaran. ¿Y qué pasa con las personas que liberaste en el nombre de Jesús? No, pues también les dije que fueran. No, tienes que fijarte qué es lo que haces, porque a veces puedes dañarlos en lugar de ayudarlos. Tú tenías la responsabilidad de llevarlos ante un pastor, a una iglesia,
Decirles, ¿saben qué, hermano? Yo voy de paso, pero mire, aquí está esta persona, se los encargo para que le den seguimiento. Eso es diferente. Pero si la persona nada más por todos lados va haciendo eso y las personas ni saben ni conocen a Jesús, pues pobres de ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Continuamos. Es importante, recuérdenlo familia, es importante que cuando una persona es liberada, debe de ser lleno este lugar de Dios, de Jesús, debe ser lleno. Amén. Que hay personas que en ocasiones se alejan del Señor Jesús, cuando han sido cristianas y tienen problemas difíciles, se alejan. Y entonces empiezan a coquetear. Tengo este problema y Dios no me ha respondido como yo quiero. Voy a ir a ver al chamán fulano de tal, y ahí van a verlo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Fue culpa de Dios? Esa persona quiso ir con el brujo, con el hechicero, con el satanista, lo que sea, porque él tiene un libre albedrío. Y te voy a decir una cosa que yo creo, que así como Dios no te obliga a que tú le recibas como tu Señor y Salvador, también creo que Dios ha restringido a Satanás para que no te obligue, ¿sí?, a que tú le sigas. Recordemos que cuando cayó Eva y Adán, los primeros habitantes de la tierra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Satanás los obligó? ¿O dice la palabra que los engañó? Los engañó. ¿Y ellos qué dijeron? Eva, no, pues sí, yo quiero ser como Dios. Porque eso fue el engaño de Satanás. Y entonces allí entró. Y luego se le ocurrió engañar también a su marido, ella participando. Entonces, a lo que yo voy, familia, es a que nosotros decidimos, ¿sí?, ir. ¿Satanás te influencia? Sí. Él te influencia desde fuera, pero nosotros tenemos ¿qué? El poder de decisión. No te puede obligar. No hay excusas. Amén. Ok, así que no te acerques a ese tipo de gente, hechiceros y todos los que practican esas cosas, que la Santa Muerte y todo ese tipo de cosas. Olviden eso. Hay un solo Dios todopoderoso. Uno solo. Sí, hay uno solo. ¿Qué dice Pablo? Que hay otros dioses creados por hombres, pero que no son Dios. Ellos les llaman dioses y ellos les quieren dar ese valor, pero no es un Dios, no es el verdadero Dios. Solo Dios, Jehová. Él es el creador de todo. Por lo tanto, nosotros, familia, debemos darle gracias a Dios que somos bienaventurados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mientras Él decía estas cosas, 27, mientras Él decía estas cosas, o sea, el Señor Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. 28. Y apiñándose de las multitudes, es decir, ¿cómo? Ok, ¿era el 29 o qué? Ok, ahí va. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay una mujer que se llena de emoción, ¿verdad? Y dice: ¿saben qué? Bienaventurado sean los pechos de tu madre, que te dieron de comer, que te amamantaron, para que crecieras y tuvieras esa fortaleza y esa vitalidad y esa sabiduría. ¿Y qué les dijo él?
One moment, please. Momento. ¿Es más bienaventurado quién? Los que escuchan y ¿qué? Y la guardan. No solo dice el que la escucha. No. El que la guarda, es decir, el que la pone en práctica. Esos son más bienaventurados que quién. ¿Que quién? O sea, la misma persona. Es más bienaventurado el que oye y pone en práctica la palabra de Dios, que aún su propia madre, ¿sí? Si no fuera ella creyente en Jesús. Pero dice aquí, si nada más fuera mi madre y no creyera en mí y no me reconociera como su Señor, porque recordemos que María reconoció a Jesús como su Señor, entonces los creyentes, los que guardan, oyen y guardan mi palabra, son más bienaventurados aún que la mujer que me hubiera sido mi madre, que me hubiera amamantado. Son más aventurados, más bienaventurados, son más bendecidos. Esas son palabras de Jesús. 29. Bueno, hay que terminar esto. Jesús lo que está diciendo es que la relación entre Él y el creyente en Él tiene una mayor bendición que si solo María hubiera sido su madre. Pero por supuesto que ella fue más bienaventurada. ¿Por qué? Porque era su madre, lo amamantó, nació de ella y además creyó en Jesús, lo recibió como su Señor y Salvador. El gran problema aquí es que la mujer, cuando habla emocionada, al parecer lo que ella quiso hacer es exaltar más a la mamá que a Jesús, que es Dios. Y dice Jesús, no, momento, no se equivoquen. No es así. Es más bienaventurado el que cree. Es más bienaventurado, es más bendecido. Eso es lo que está diciendo. No lo escribí yo, lo escribió el Señor. Es su evangelio. En cualquier Biblia lo encuentras. Solo busca la cita. Lucas capítulo 11, versículo ¿qué? 27 y 28. Seguimos. Y apiñándose las multitudes, o sea, juntándose las multitudes, ¿sí? Comenzó a decir, esta generación es mala, señalando a los que le habían, ¿qué? Contestado, al mismo pueblo judío, toda esa generación es mala, dice, demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Por qué compara esta señal el Señor Jesús? Recordemos que Jonás, Dios le dijo, a ver, profeta, ven para acá. Quiero que vayas, Jonás, a Nínive y les digas que se arrepientan, que yo digo que se arrepientan, porque si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Y entonces Jonás, que tenía enojo contra los ninivitas, ¿sí? Recordemos que ellos eran, Nínive era capital de Asiria. Y recordemos que los asirios habían conquistado al reino del norte, o sea, a Israel, lo que se conoce también como Efraín, ¿verdad? Y se los habían llevado cautivos. Entonces él tenía un gran resentimiento contra los asirios. Y dijo, si eso dices tú, Señor, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Y entonces lo que hace Jonás, él tenía que ir hacia allá, y dice Jonás, no, nos vemos. Y se fue, agarró una embarcación y se iba para el lado contrario.
Pero eso no le pareció a Dios. Dios, de hecho, no le quitó la chamba. No dijo, ahora voy a agarrar a otro, sino que Dios es bueno. En verdad que Dios es bueno. Y entonces hace zozobrar. Bueno, no zozobrar. Más bien pone en peligro la embarcación en la que iba. Y la tradición y la creencia en aquel tiempo es que cuando creían que iban a morir por alguna tempestad, decían, aquí hay alguien que ha pecado contra Dios. Y entonces empezaban a investigar, ¿no? ¿Quién era el que había pecado contra Dios? Y aquel que creían que había pecado contra Dios, a lo mejor podían agarrar hasta un inocente, ¿no? Lo echaban al mar, que para calmar la furia de Dios. ¿Sí? Y entonces, cuando empezaron a investigar, Jonás dijo, ¿saben qué? No avienten a nadie más. Yo creo que no sospechaban de Jonás porque era profeta, ¿no? Y agárrales, soy yo. Y entonces que lo avientan al mar, órale. Entonces llegó Moby Dick. No es cierto. Llegó un gran pez. Llegó un gran pez y se lo tragó, ¿verdad? Y estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Él tenía que haber muerto tan solo con los jugos gástricos de este animal. Pero Dios le preservó su vida y lo arrojó. Y lo arrojó cerca de Nínive. Y ya tuvo que ir entonces Jonás, ¿verdad? Pero esta es la señal. Esta es la señal. Dice, esta será la señal. No que la vaya a hacer ¿quién? Jonás. Sino él, Jesús, iba a hacer esta señal. De que así como no murió Jonás, así también él iba a ¿qué? A mostrar que él resucitó, que él está vivo. Esa es la gran señal que les voy a dar. Y ya no les va a hacer otros milagritos aquí. Porque ustedes de por sí que son incrédulos, no creen. Ya les hice muchos milagros. Y además, aquí la señal soy yo. Jesús es la señal. Para aquel tiempo y para hoy. Para aquella gente y para nosotros. Jesús es la señal. Él es el milagro. Él es el Padre de los milagros. Y sabes, nosotros tenemos que tener también esta seguridad. Porque si no, podemos tener consecuencias como estos hombres, versos 31 y 32, que sigue diciendo la palabra de Dios, dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ok. La reina del sur. ¿Quién era la reina del sur? Bueno, también la conocemos como la reina de Saba. Esta reina de Saba escuchó de la gran fama del rey Salomón. El rey Salomón, recordemos que era el hombre más sabio del mundo. La palabra de Dios dice que no va a haber jamás otro hombre más sabio que él. Dios le dio una gran sabiduría. Y entonces esta mujer, esta reina, escuchó, supo y dijo, voy a ir a verlo. Y entonces ella fue. Eso lo vemos allá en el capítulo 10 de Reyes. Y ¿sabes una cosa? Ella dijo, voy a ir a verlo y voy a hacerle muchas preguntas. Y ella llegó y le empezó a hacer un buen de preguntas de todo tipo de áreas. Y el rey Salomón le contestó todas con gran sabiduría. Entonces ella dice, oh, wow, en verdad se habían quedado cortos de lo que me habían dicho. Pero yo veo que el Dios de los israelitas verdaderamente te ha dado gran sabiduría. Así como ella reconoció y no pidió más milagros para ver si se arrepentía o no, como estos hombres.
Entonces Jesús dice, ustedes necesitan saber que van a ser juzgados por la reina del sur. ¿En qué sentido por la reina del sur? Porque lo único que juzga es ¿quién? Jesús. La reina del sur simplemente era ¿qué? Una medida. Conforme a esa medida de la fe de la reina del sur, conforme a esa medida, ellos iban a ser juzgados. Por eso le dicen, ustedes van a ser juzgados por la reina del sur, es decir, por la medida de ella. Es decir, Jesús dice, yo vi a esta mujer su gran fe en Dios y no necesitó más. En cambio, ustedes ni quieren creer, por lo tanto, conforme a esa medida de fe de ella, ustedes van a ser juzgados y condenados. ¿Por quién? Por Jesús mismo, porque Él es el que juzga y condena. Y en cuanto a este Jonás, les dice, ustedes vieron a Jonás, él no murió, porque Dios estaba con él. Bueno, ¿saben una cosa? Yo soy más que la reina del sur y yo soy más que ¿quién? Que Jonás. Y por la fe, ustedes van a ser juzgados. Y si ustedes no tienen fe, si no se arrepienten, entonces yo los voy a juzgar de una manera más dura. Más dura, porque recordemos que quien conoce a Jesús, sabe de Jesús, va a ser juzgado más duramente que aquel que le ignora. Este pueblo, tanto los ninivitas, ¿sí? Ellos eran personas ¿qué? Gentiles. La reina del sur era una persona gentil y tuvieron una mayor fe. Los israelitas serían juzgados. Esa generación sería juzgada. Y si no se arrepentían, iba a ser ¿qué? Condenada a una muerte eterna. Por lo tanto, familia, tú y yo tenemos que tener bien claro que Dios, nuestro Señor Jesús, a pesar de que fue calumniado, Él demostró que Él no puede ser comparado con Satanás. Él es muchísimo más poderoso. También Él nos enseñó cómo un reino dividido es asolado por Satanás. Termina en la ruina. Por lo tanto, dice, todos aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica, son más bendecidos, ¿sí? Aún que aquella persona, aquella mujer que me parió, nada más por ser persona. Pero, ya lo dejamos claro, María, la madre de Jesús, fue más bienaventurada que todos nosotros, porque ella no solo fue su madre, sino además que fue también hija de Jesús, porque le recibió como su Señor y Salvador. Amén. No necesitamos pedir señales, familia. Señales hemos recibido muchas. Y si quieres seguir viendo señales, solo créele a Jesús. Y si tú no has creído en Jesús, permite que Él venga a tu vida, que sea tu Señor y Salvador, y Él va a hacer muchas señales. Solo tenemos que confiar en Él. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque siempre te manifiestas, bendito Dios, en nuestra vida. Te damos gracias porque aunque nuestros ojos no te pueden ver, sabemos que tú estás aquí, dentro de nosotros mismos y aquí en este lugar como iglesia. Porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú.
Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos de manera muy grande, Señor. Ayúdanos no solo a escuchar tu palabra, sino a vivirla. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Celestial. Amén.